La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, estamos transmitiendo a través de Radio Fórmula en sus frecuencias del 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, en algunas ciudades del interior del país, ya saben, y aunque haya personas que les molesta que lo diga, porque tenemos una competencia feroz con los programas de automóviles de lujo para ricos, que son los que lo pueden comprar, y pues no nos dejan llegar a esos lugares porque piensan que la gente tiene todo el suficiente dinero para comprar esos autos que ya vieron. Aquí en la Ciudad de México se estrellan igual que los autos humilditos y también se mueren esas personas, ¿eh? Ayer hubo un accidente fatal, espantoso aquí en esta capital, de un automóvil de estos de superlujo que venía a más de 200 kilómetros por hora, por supuesto con estado de ebriedad los conductores que se han visto involucrados en un terrible accidente con 4 decesos. Pero bueno, de eso se trata, de competir la historia contra los coches. También nos escuchan en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Puerto Rico y en todo el mundo, eso sí, porque tenemos constancia ya por escrito aquí en este programa, que nos escuchan en diversas partes de la Tierra, a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. También les recuerdo que tenemos a su disposición el teléfono multilínea 5166-3403, la Nacional Internacional 01800-800-0103, y que está a su disposición el correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la historia. Hoy en un programa en vivo, por supuesto, esos días son en vivo. La semana que entra sí lo haremos grabado por razones varias. Una de ellas es que daré yo una conferencia que me honra mucho, en público, gratuita por supuesto, en una plaza hermosísima, la Plaza Mijares, allá en San José del Cabo, porque se trata de conmemorar la fundación precisa ese día, el 8 de abril, de la misión de San José. Así que tendré el honor de dar una plática abierta en la plaza sobre precisamente las misiones de la Baja California Sur. Así que el programa será grabado, pero ya verán ustedes con un tema distinto, novedoso, que versa sobre un acontecimiento de esos que no aparecen nunca en los libros de texto, pero que sin embargo está cargado de historia, que es la de los médicos militares mexicanos. Ya lo verán, tendremos un invitado excepcional y vamos a platicar de ese tema la semana que entra. Pero hoy estamos aquí en vivo, listos para hablar de un tema también importante, muy emotivo. Verán ustedes que hoy no se van a aburrir porque tengo que irme rápido incluso para poderlo agotar por completo, pero vale la pena. Pero antes agradezco a José Naum, como siempre, que nos escribe y me dice que es injusto que la política y los intereses de poder hayan dejado en el olvido la batalla del 2 de abril, que es justo lo que hablaremos el día de hoy. Y él no entiende por qué de las 3 batallas importantes que tuvieron lugar en Puebla durante la guerra contra la intervención francesa del Imperio, la batalla del 5 de mayo, el sitio del año siguiente de 1863 y la batalla del 2 de abril de 1867, solo se menciona la primera, cuando en realidad esta última, cosa en la cual concuerdo con don José Naum, ganar la batalla del 2 de abril va a ser clave para el triunfo republicano contra el imperio. Estoy de acuerdo con usted, pero además también con lo que me dice, ¿acaso el error de Díaz fue vivir más de la cuenta para ser olvidado y olvidar sus triunfos? En efecto, así es de triste la política y como don Porfirio sobrevivió y como se va a convertir en un presidente casi perpetuo de México y por él, por su necedad, hay que decirlo con toda franqueza, por no querer irse, se ocasiona la Revolución Mexicana, pues esto va a implicar que sus victorias militares, cuando fue el gran héroe de la República, haya pasado al olvido. También a Guillermo Martínez y Lupita, su esposa, les agradezco su mensaje muy amable. Don Rolando Orozco, que nos saluda desde la mismísima Puebla de Zaragoza también, donde nos escucha por internet, dice que la víspera de la conmemoración de mañana del 150 aniversario de la batalla del 2 de abril de 1867, es sorprendente cómo en el libro de texto no se considera esta gesta. Y también dice que si en Puebla no conocen esta historia, duda mucho que en el resto del país lo conmemoren. Pues sí, don Rolando, efectivamente, así pasa en este país. También
Le agradezco mucho a Ortega Galeón 02. Dice que él me escucha siempre, que no se apure, que no me apure, que ni coche tiene. Gracias. Estamos casi empatados usted y yo, porque yo vengo aquí a la estación en bicicleta. Así que aquí andamos. También le agradezco infinitamente el mensaje que me ha mandado desde muy temprano don José Luis Espejel. Es más, ya me mandó más. Pero bueno, me mandó uno temprano, que lo saludara, que estaba en su casa, lo cual pues le agradezco muchísimo. Don Santiago Rosas, que es allá de Puebla, que siempre nos escribe, dice que felicita a su ciudad por la toma de Puebla de la batalla del 2 de abril. Exactamente, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias a don Santiago Rosas. Don Fernando Salinas, que nos saluda desde McAllen, la antigua República del Río Grande. Un día vamos a platicar ese tema también, don Fernando, se lo prometo. Gracias por el saludo, se lo aprecio enormemente. También le agradezco a María Eugenia Longi, que me dice que quiere otra hora más de programa, que sean 2. Yo también quisiera, habrá que convencer aquí a los directivos de Radio Fórmula que amablemente nos han cedido sus frecuencias en un programa sin patrocinio. Esto es importante, porque finalmente es una empresa comercial y amablemente de veras han hecho un trabajo para mí estupendo al ceder una hora para un programa de historia que se transmite a todo el país, hasta los Estados Unidos, y que en algunos lugares no lo compran, pero bueno, en la Ciudad de México sí, y en muchas otras partes también nos escuchan y por internet en todo el mundo en un programa que es gratuito por ambas partes, No hay patrocinador y hacemos todos, de veras, la empresa y un servidor, Daniela, mi productor, nuestro operador, todos un esfuerzo honorario, como se dice, pro bono, como dicen los modernos, finalmente gratuito, por estar aquí con muchísimo gusto para todos ustedes. Don José Luis Espejel, que me dice que ya está comiendo y escuchando lo mejor de la historia. Que le duela a quien le duela, con el maestro con el alumnado más grande del mundo. Muchas gracias, nunca me habían dicho eso, que tengo un alumnado tan grande. También le agradezco infinitamente, como siempre, que amablemente nos escribe, a doña Aurora Sánchez, que ya nos pidió también que la saludáramos, y con todo gusto lo hacemos, antes de empezar este tema que es importante. Don Porfirio y el 2 de abril. Es una historia que voy a hacer de alguna manera breve, pero créanmelo, la intensidad no va a desmerecer, porque se trata primero de examinar quién era Porfirio Díaz en esta guerra de intervención francesa y el imperio. Fíjense, es en realidad un joven militar que ha tenido mucho éxito como comandante, como oficial de las fuerzas de la Guardia Nacional de Oaxaca, que ha contado primero con su valor indiscutible, segundo con su atrevimiento y osada forma de conducirse en batalla, que eso ha sido muy afortunado. Lo han herido en la Guerra de Reforma un par de veces, sin embargo ha sobrevivido, ha logrado escapar de la muerte y se ha destacado por ser un oficial muy valiente, algo atrabancado, hay que decirlo, pero sobre todo que en su ámbito local, en Oaxaca, en la Guardia Nacional, cuenta con el apoyo de un político muy connotado del propio estado de Oaxaca, que fue además su maestro en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, y que lo quiere mucho, lo estima mucho y lo promueve. Me refiero, por supuesto, a Benito Juárez. Porfirio era un buen chico, decía don Benito, y él se preocupó siempre por ayudarlo y apoyarlo en su carrera, a reserva, como ya sabemos y lo platicamos cuando hablamos del general Díaz largo y tendido, que años después, justamente a partir del 2 de abril de 1867, don Porfirio va a comenzar a desobedecer a Juárez. Pero esa es otra historia. Hoy hablemos simplemente de este Juárez que apoya a este chico, a este muchacho que para el año de 1862 tiene apenas 31 o 32 años de edad y está listo para incorporarse, recién estrenado su ascenso a general, en ese entonces de brigada, para incorporarse al Cuerpo de Ejército de Oriente, que está bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, y con el que va a participar en la famosísima e importante batalla del 5 de mayo de 1862, precisamente en Puebla, la hoy Puebla de Zaragoza. Porfirio tiene esta suerte enorme, que por supuesto siempre apoya a los que la buscan, de estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, cuando debe estar. Imagínense participar como oficial subalterno a las órdenes del general Zaragoza en esta gran victoria mexicana en Puebla. Una batalla en la cual hay muchos generales importantes, él es el más joven de todos, y una batalla en la que además se destaca precisamente por su valor, por su osadía
y por su insubordinación. Hay que decirlo con claridad. México ganó la batalla, el ejército del general Zaragoza triunfó, pero Zaragoza, que era un hombre muy prudente, a pesar de este arresto de poder ganar, fíjese, era también un joven de 33 años, apenas un año o 2 años mayor que Porfirio, y de pronto ordena, cuando ya sabe que hemos triunfado, cuando los franceses se van retirando, ordena que las tropas mexicanas permanezcan en las trincheras, que se contengan, y sin embargo Porfirio Díaz desobedece la orden de Zaragoza, se lanza con sus tropas a perseguir a los franceses, sale hacia el camino de Amozoc tras ellos, acompañado de su hermano Félix Díaz, que es un teniente coronel de caballería, por supuesto sale con su segunda brigada de Oaxaca, y de plano Zaragoza pues se preocupa porque se pone en riesgo la seguridad de todos. Los franceses en cualquier momento se detienen, se regresan y pueden derrotar a Porfirio, pero sin embargo corre con suerte hasta que un oficial enviado por Zaragoza lo detiene y Zaragoza finalmente lo perdona. No lo sometió a proceso militar porque consideró que ese día de triunfo podía ser generoso, pero Porfirio desobedeció su orden. Claro, todo salió bien, habían vencido y el mismo Porfirio en la noche decía que era una verdadera sorpresa haber vencido. Volvemos enseguida. Y estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, este segundo bloque del programa del día de hoy de la historia que quiero vivir, platicando sobre la historia del 2 de abril, la batalla del 2 de abril de 1867, que mañana precisamente mañana domingo, celebrará su 150 aniversario. Un día pues importante para la historia de México, sobre todo porque es el momento determinante del triunfo de la República sobre el Imperio. Aunque el Imperio y Maximiliano estaban encerrados en Querétaro, la batalla decisiva es en Puebla. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, por el escenario geopolítico estratégico. Al imperio le quedaban únicamente 4 ciudades en ese año de 1867, Querétaro, que en realidad militarmente es una ciudad poco estratégica, era importante por el punto de vista de la población que apoyaba a los conservadores, pero el eje fundamental es México, Puebla, Veracruz. Tenían Veracruz, tenían México, tenían Puebla, pero romper, desquiciar, partir en dos el eje geopolítico del imperio era Puebla. Y Puebla fue la ciudad que se propuso tomar Porfirio Díaz, según platicaremos en un momento más. Nada más déjenme saludar primero a don Javier Arellano, que me ha escrito desde Nueva Orleans, muchas gracias. Desde allá se reporta, dice que todo lo que es sobre don Porfirio es interesante, que gracias por difundir la historia, pues ese es mi deber y mi compromiso, y que cuando voy a traer un nuevo invitado al programa, así como lo comenté, justamente la semana que entra tendremos un invitado muy muy especial, muy importante, el doctor Antonio Moreno, un médico cirujano militar, que es el especialista historiador de justamente los médicos militares. Van a ver qué historia pero tan interesante. También, por aquí creo que tenía un mensajito más, así como no, le agradezco muchísimo a don Pedro Rodríguez León, que nos está saludando desde el barrio de San Miguelito en Iztapalapa, muchas gracias. A don Manuel García López Vázquez, un abrazo fuerte desde Querétaro. Yo aquí hablando mal de Querétaro y él me habla desde Querétaro, me escribe de inmediato. Bueno, no hablando mal, decía yo que Querétaro no era precisamente la ciudad estratégicamente importante en esto de la salvaguarda y sobrevivencia del imperio. Era más importante Puebla. Cuestión que captaron los grandes estrategas como Porfirio Díaz, pero también su rival, el general Leonardo Márquez, pero ahí llegaré un momento más. Déjenme regresarme. Don Porfirio participa pues en la batalla del 5 de mayo, se comporta como todos los que ahí combatieron con heroicidad, desobedece a Zaragoza, pero sale bien finalmente, bien librado, porque logró finalmente perseguir un poco más a los franceses que salían huyendo. Pero al año siguiente, en 1863, también como parte del Ejército de Oriente, esta vez ya al mando del general Jesús González Ortega, porque ya sabemos, Zaragoza había muerto en septiembre de 1862. Bueno, él forma parte de este gran ejército, que son casi 16,000 hombres que se encierran en Puebla. Esa manía mexicana por resistir, ¿verdad? Les encanta estar sitiados en las ciudades. No sé por qué, pero eso es parte de nuestras tradiciones militares, que tenemos que ponernos tras una fortificación. Si se fijan inclusive, y no es una crítica, simplemente es un dato, vean ustedes los campos militares casi en todo el país, se construyen de la misma manera y les encanta poner almenitas y como si fueran castillitos. Tenemos esta especie de propensión hacia la fortificación. En cambio, por eso los invasores nos han vencido, porque los invasores creen en la guerra de movimientos y a nosotros nos gusta mucho la guerra defensiva.
Pero en fin, ese es otro tema. Simplemente en Puebla en 1863 se volvió a encerrar el ejército mexicano, el cuerpo de ejército de Oriente, a las órdenes de González Ortega, y después de un largo sitio de varios meses, pues finalmente tuvieron que, nuestros antepasados, rendirse ante la superioridad del ejército francés, porque simplemente lo doblaba en número para empezar, y bueno, el hambre, la falta de agua, la falta de municiones, pues doblegarán el espíritu de los mexicanos, que se van a rendir y se entregan prisioneros el general González Ortega y todos los demás generales, incluyendo al joven Porfirio Díaz. Fueron conducidos hacia Veracruz con la idea de llevarlos a Francia. Yo no sé si eran bastante descuidados los franceses, muy confiados, muy tontos, quizás una combinación de todo. El caso está que en el camino varios de estos generales se les van a escapar, y uno de ellos que se fuga es precisamente el joven general de brigada Porfirio Díaz, que logra huir disfrazado, se esconde ahí, dicen que bajo algunos ropajes como si fuera mujer, y el chiste está en que se escapa de la vigilancia francesa, logra salir hacia el estado de San Luis Potosí, a cuya capital va a llegar para entrevistarse con quien ya se encuentra allí, el presidente Benito Juárez. Y por supuesto, recuerden que don Benito es como su padrino y lo recibe con muchísimo gusto y lo felicita, y está tan contento que le da un par de premios. Primero lo asciende a general de división. Tiene apenas 33 años el chamaco, y ya lo ascendieron. ¿Por qué? Porque es el consentido. Vamos a ser muy claros y muy francos. Esto ayuda mucho, independientemente de sus virtudes personales, de sus prendas y de su valor, su pundonor y todas las excepcionales cualidades que tenía como general. Era también el consentido del presidente, no lo olvidemos. Y eso en este país, ¿vieran cómo ayuda? No, bueno, pregúntenle a tanto político que hay así que su único mérito es ser amigo de algún presidente, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ya que eres general de división, ¿qué prefieres? ¿Ser ministro de guerra o tener tu propio mando de un cuerpo de ejército? Y don Porfirio, hay que reconocer que se vio más o menos modesto y dijo que no quería ni aceptaba ser ministro de guerra porque había otros generales con mayores merecimientos que él y por lo tanto pues lo iban a ver muy feo, iba a causar molestias, y entonces que prefería tener su propio mando independiente, y Juárez pues lo nombró comandante del Cuerpo de Ejército de Oriente con la misión de combatir en esta zona geográfica un tanto cuanto indeterminada que es el Oriente, pero que era en realidad un poder político y militar abundante, porque Juárez lo envía como comandante del ejército, sí, pero también con amplias facultades en materia hacendaria y en materia de gobierno. Tenía inclusive la posibilidad de poner y quitar gobernadores o de él mismo ocupar las gubernaturas de los estados, como lo hizo varias veces y en varios de ellos. Se trataba pues de un poder importante, porque el presidente Juárez, que en realidad tenía muy pocos hombres y muy pocos generales en quienes confiar, en realidad había dividido el país para la defensa contra la invasión francesa en 4 grandes jurisdicciones territoriales: la del Cuerpo Ejército del Norte, la del Cuerpo Ejército de Occidente, la del Cuerpo Ejército del Centro y la del Cuerpo de Ejército de Oriente. Y el Oriente significa, amigos, fíjense bien, tiene mando don Porfirio sobre las tropas mexicanas que defienden contra la intervención francesa del imperio de los estados de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, pero también de Campeche y del entonces enorme estado de Yucatán, que incluye todavía el territorio de Quintana Roo. Esta es la zona de jurisdicción del mando gigantesco que tiene el general Porfirio Díaz. Por ejemplo, el ejército del centro tenía únicamente, digámoslo así, Guanajuato, Querétaro y Michoacán, quizás Colima. El ejército de occidente tenía el mando sobre lo que hoy sería los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y las Californias. Y el ejército del norte lo tenía sobre Chihuahua, sobre Tamaulipas, sobre Coahuila, sobre San Luis Potosí, sobre Zacatecas. Esto era la jurisdicción militar enorme que diseñó el presidente Juárez, y a don Porfirio, al joven Porfirio, su consentido, le otorga el mando de Oriente y se va a estrenar con una derrota.
Sus pocas tropas, que no tenía muchas, se encierran en la ciudad de Oaxaca. Allí es atacado por el general Aquiles Bacén, quien sitia la ciudad, derrota a don Porfirio, quien tiene que rendirse, y nuevamente cayó prisionero Porfirio Díaz, y como Bacén sí tenía cierta preocupación por el carácter indómito que tenía este militar mexicano, lo envió preso a la ciudad de Puebla, de donde, como todos sabemos y lo platiqué en su momento, don Porfirio se va a escapar una vez más del poder de los invasores, gracias esta vez, aunque duró más tiempo preso, a que pudo entablar amistad y seducir en el buen sentido de la palabra al oficial austriaco que estaba encargado de su custodia, el barón Sismandia, quien se dejó envolver por don Porfirio, que debe haber sido un platicador muy grato y que finalmente, pues ante sus narices, en un error, una muestra de torpeza de este barón Sismandia, que le dio permiso de salir a la vuelta casi a comprar cigarros, pues se le escapó don Porfirio y don Porfirio huyó. Se fue nuevamente a Oaxaca y desde allá, a través de su agente personal Justo Benítez le va a preguntar al presidente Juárez, que primero informarle que ya regresó al campo de batalla, y segundo, porque no sabía qué había pasado en los meses de prisión, saber si podía continuar, si se le ratificaba o se le relevaba del mando del Cuerpo de Ejército de Oriente. Y por supuesto, su padrino don Benito, emocionado y contentísimo de que Porfirio había escapado y que nuevamente mostraba su lealtad volviendo a regresar al combate, naturalmente lo ratificó como comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, le encomendó que siguiera combatiendo. Claro, no le dio armas, parque ni dinero, y le dijo, pues ahí te las ves, te arreglas como puedas, y don Porfirio pues tuvo que hacer un esfuerzo para crear de la nada un nuevo ejército. Para ello recurrió a la ayuda de un viejo cacique militar que había sido presidente y que había sido hasta insurgente. Me refiero a don Juan Álvarez, a quien don Porfirio visita en su hacienda La Providencia, cercana a Acapulco, de donde obtendrá algo de parque, algo de fusiles, algo de dinero, hombres que ahí le dan, de los que forman parte de los peones de la propia hacienda de Álvarez, y con este pequeño núcleo de no más de 200 soldados va a comenzar la gran historia, la leyenda del Cuerpo de Ejército de Oriente a las órdenes del general Porfirio Díaz, quien además, a partir de este momento, estamos ya hablando finales de 1865, va a comenzar a construir su propia fama. Volvemos enseguida. Y aquí de vuelta este tercer bloque el día de hoy, gracias a doña Gloria Roca, que nos escribe y dice que le encanta el programa, que ojalá se extendiera por 2 horas. Sí, ojalá, yo también pienso lo mismo. Dice que es ferviente admiradora de mi narrativa. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. De verdad se lo agradezco mucho. Rafita Barrios dice que está escuchándonos como siempre, comiendo esta vez. Que bueno, provecho. Yo todavía no he comido, fíjense nada más, apenas saldré a comer al ratito. March Trujillo Guadalupe nos saluda desde el Estado de México. Me dice, no sé de dónde, pero el Estado de México, que es muy grande. Ojalá me pueda después decir exactamente de dónde. Que le gusta el programa, que cuando tiene la oportunidad de oírlo, lo disfruta mucho. Muchas gracias. Y tengo muchos correos electrónicos. Miren, don Jorge Aparicio dice que nos saluda, por supuesto, que ya va casi al día con los podcasts en iVoox, que ya lo está terminando. Qué bueno, muchas gracias. Desde Morelia, Michoacán, se lo aprecio mucho. Don Elías Moreno nos escucha también, nos manda un saludo desde Moreno Valley, California. Muchas gracias. Don David Baltasar me dice que nos felicita el programa de parte del Colegio de Urbanistas, lo cual pues, le agradezco infinitamente. Dice que está en Querétaro y que lamentablemente cortaron el programa porque entró el programa de los autos. Así pasa, efectivamente, pero contra el dinero no podemos pelear, créanmelo. Don Fermín Vite nos escribe también, dice, desde Villahermosa, Tabasco, dice, estaba escuchando cuando cortaron el programa y entraron los autos. Así nos pasa. No entiendo las estaciones, aquí en Villahermosa no hay mucha gente que compre autos muy seguido, hay más gente de a pie. Dice, apagó el radio, mejor lo escucha a través de internet. Muchas gracias, don Fermín Vite, y un saludo allá a Villahermosa, que es una ciudad tan bella, hermosísima. Ese cruce del río Grijalva por la ciudad, los puentes, el parque novedosísimo con estas fuentes brotantes. Bueno, Villahermosa es una ciudad que me encanta. Don Iván García, muchas gracias. Me dice que gracias por la instrucción de cada sábado. No, ¿cuál instrucción? Es la plática. ¿Que por qué me refiero a Calleja como un libertador frustrado? No me da tiempo explicarlo por completo ahorita. Hay 3 razones. 3 veces le ofrecieron a él dirigir la independencia. Primera, los Guadalupes, un anterior, Ignacio Allende, luego los Guadalupes, luego finalmente hasta Ignacio López Rayón le ofreció hacerse cargo de la independencia y él no quiso. Pero bueno, es otro tema que platicaremos en otra ocasión, se lo prometo.
don Luis Aníbal Cesarini, desde Buenos Aires, Argentina, nos está escuchando, que nos felicitan. Un abrazo a todos los mexicanos que adora México. Gracias, y esto esté bien correspondido. A mí me encanta también Argentina y Buenos Aires, esa ciudad prodigiosa que espero volver pronto a alguna ocasión. He tenido ocasión de estar allá 3 o 4 veces, una de ellas la última, fíjense, hace tiempo, en 2010, y exactamente el día 25 de mayo, cuando las celebraciones del bicentenario de la independencia de la hermana República de Argentina, allí tuve el honor de estar, y otras veces previa con la familia, y no he podido volver, pero le prometo que lo voy a intentar porque me encanta Buenos Aires. Daniel García, muchas gracias, nos saluda desde el centro de Tlalpan, que bueno, estamos mi hija Daniela Tocaya, nuestra productora, escuchando con mucho interés. Muchísimas gracias. Don Alberto Flores nos saluda cordialmente, dice que está interesante el programa sobre don Porfirio, que si fue hábil, osado y tenía una inteligencia privilegiada. Sí, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted que sí lo tenía. Y de nueva cuenta, don Rolando Orozco dice que la tosudez de Díaz, su apego al poder, que fue lo que le quitaron bonos. Claro, eso pasó. En otro contexto, Puebla, la ciudad de Puebla, sería nombrada no de Zaragoza o de Iturbide, como en 2002 un alcalde la quiso dominar, sino ciudad Porfirio Díaz. Bueno, sí, en realidad, pero el pueblo de Zaragoza le queda bien, francamente, don Ignacio, aunque quería quemar Puebla, es el héroe por antonomasia que nos describe o nos define a Puebla. Pero vamos a volver al tema. Decía yo, ya para mediados de 1866, don Porfirio de nueva cuenta, comandante del Cuerpo de Ejército de Oriente, apenas con unos cuantos soldados, 200 que le da Juan Álvarez, los que va reclutando, no llegan ni a 1000, tendrán unos 900 y pico, a los cuales disciplinó, adiestró, enseñó a tirar, se sirvió las armas que le dio Juan Álvarez, pero también justo a Benítez le mandó de Estados Unidos un barco lleno de municiones, lleno de armas, para armar suficientemente a 3000 hombres, y con esto pues estaba ya listo para combatir, y empezó a acosar a las tropas invasoras. En Oaxaca, fíjense bien qué curioso, había tropas mexicanas, imperiales, pero también había tropas francesas y también había tropas austriacas. Eso es interesante, los austriacos actuaron en la Ciudad de México, que tenían había aquí un cuartel de ellos, los húsares particularmente austriacos, pero su centro de operación estaba en Puebla, donde la brigada que mandaba el conde de Thun extendía de alguna manera sus tropas hasta el estado de Oaxaca. Así que en Oaxaca había austro-franceses mexicanos del lado del imperio y los soldados de don Porfirio. Y se enfrentó con ellos ya en varias pequeñas batallas. Una en un lugar que se llama Lo de Soto, luego una más grande en Nochistlán, y de pronto, cuando desde la Ciudad de México el mariscal Bacén, comandante en jefe del ejército, se da cuenta y le avisan que ya apareció Porfirio Díaz, que ya está causando molestias a los imperialistas, que ya los derrotó en pequeñas batallitas, le ordena a la comandancia militar de Oaxaca que lo combata y que salga con las tropas, con el gran ejército que hay en Oaxaca, bueno, gran ejército entre comillas, son más o menos 1500, 1700 soldados, que salgan a combatir a Porfirio, que tiene para ese momento 1300. Pero don Porfirio plantea las cosas estratégicamente con una visión tan grande que se da cuenta que para perseguirlo tienen que pasar por Miahuatlán y decide tenderles una trampa a los invasores imperialistas. Se aparece frente a ellos con sus tropas, hace creer que se está retirando, pero en realidad están dando la vuelta en un semicírculo hacia trincheras, hacia las milpas, hacia pozos, hacia calles y casas escondidos. Y cuando los imperialistas pasan por allí un poco confiados porque piensan que ya ganaron y quisieron huir a Porfirio Díaz, se aparecen las tropas de don Porfirio y derrotan y hacen pedazos a los imperiales. Gran victoria de Miahuatlán a principios de octubre en 1866, lo cual inmediatamente pues prende las alarmas en todo el campo imperial y se ordena que salgan otras tropas más, las reservas que sobraban en Oaxaca, otros 1000 y pico soldados más, a combatir a Porfirio Díaz. Lo hacen, inclusive llevan a austriacos en ese combate, matan al comandante austriaco, el barón de Testard, pero don Porfirio vuelve a derrotar ahora en un lugar que se llama La Carbonera a las tropas austro-franco-mexicanas del imperio. 2 batallas seguiditas, con pocos días de diferencia, las 2 victoria para el Cuerpo de Ejército de Oriente, y por supuesto don Porfirio de inmediato rinde el parte de novedades, lo envía al presidente Juárez, donde le dice:
vencimos de manera contundente en 2 batallas y se abrieron las puertas de Oaxaca, ciudad a la que va a entrar. Por supuesto, es su ciudad natal, donde va a ver a su familia, donde se va a declarar a sí mismo gobernador del estado, donde va a reorganizar su ejército, que de pronto aumenta de 1,300 que tenía en Miahuatlán a casi 3,000, porque primero reclutó más soldados, algunos se ofrecieron voluntariamente, otros los levó, es decir, obligados, y otros muchos, también hay que decirlo con toda franqueza, utilizó a los soldados rasos del ejército vencedor, rasos de origen mexicano, para refundirlos en su propio ejército. Pobres soldados, fueron a la leva reclutados por los conservadores imperialistas y cambiaron simplemente de uniforme, los hicieron, bueno, de uniforme es un decir, cambiaron de bando porque no tenían uniformes y los hicieron soldados liberales del Cuerpo de Ejército de Oriente a las órdenes de Porfirio Díaz, quien en Oaxaca pues estaba de plácemes porque se lo encontró con su familia. Ahí va a comprobar que está profundamente enamorado de su sobrina Delfina Ortega, la cual también está enamorada de su tío. Pero no se dice nada porque es una época en la cual el pudor pues impera mucho y además don Porfirio, fíjense, tan osado y tan valiente en batalla, era verdaderamente miedoso y cobarde frente a las mujeres. Parecería lo contrario, pero no, le tenían miedo. Las 2 veces que don Porfirio se va a enamorar, las 2 veces que don Porfirio va a pedir la mano de alguien, primero de Delfina y años después cuando enviude de ella y con doña Carmelita, las 2 veces el cobarde lo hace por carta por temor a que le digan que no de frente. Imagínense nada más, el gran general valiente le tenía miedo a las mujeres y entonces les expresaba su amor muy decente y caballerosamente a través de una misiva romántica, esperando que si le respondían que no, pues ni modo, pero en los ambos casos le dijeron que sí. Claro, don Porfirio cayó un poquito de exceso porque era su sobrina y en la carta de amor le dice que pues la quiere, que se quiere casar con ella y si no, que se conforma con adoptarla como su hija, imagínense nada más. Pero bueno, un poco cursi, pero finalmente ella más adelante le va a decir que sí, pero remato este segmento diciéndoles que en Oaxaca, mientras paseaban por el Zócalo, por la placita de armas oaxaqueña, un músico que vivía en Oaxaca, Macedonio Alcalá, al ver pasear a la pareja decidió componer un vals en su honor de don Porfirio, en honor de Delfina y en honor del Cuerpo de Ejército de Oriente, y lo estrena ahí en el kiosco de la Plaza de Armas de Oaxaca, mientras la gente pasea en las tardes, mientras don Porfirio lleva el brazo a su sobrino ante la murmuración de todo mundo, que todo mundo sabía lo que estaba pasando, pero ellos dos no se atrevían a decirse nada. Comienza a sonar la música bellísima de ese vals oaxaqueño, de la autoría de Macedonio Alcalá, inolvidable, que todos hemos tarareado alguna vez, que todos hemos escuchado alguna vez, y que se convierte en el himno del Cuerpo de Ejército de Oriente, ese vals llamado Dios nunca muere. Yo estoy aquí tarareando. Este es el vals, la música predilecta de don Porfirio, que finalmente es el vals de Delfina. Por eso, años después, me salgo el tema. Cuando ya muere Delfina y se casa con Carmelita, Carmelita no podía quedarse sin su vals. Por eso, ya Juventino Rosas le va a hacer otro vals a doña Carmen, el vals Carmen, porque las esposas de don Porfirio no tenían casa propia porque nunca les compró, pero las 2, cada una, tuvo su vals. Eso se llama ser general presidente de los de antaño, de los que no se robaban nada. ¿Qué le regalas a una dama? O les dan casas. En aquel tiempo les dieron a cada una un vals bellísimo. El Dios nunca muere primero para Delfina y el vals Carmen para doña Carmelita. El regalo de don Porfirio a sus mujeres. Bueno, se enamora, pero tiene que salir a combatir porque ya está frente a él, la vista fija en la ciudad de Puebla. Hay que conquistar Puebla, que es el pivote del imperio. Hay que conquistar Puebla porque es romper la línea de comunicación imperial, pero volvemos enseguida. Y aquí de vuelta para iniciar este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, gracias a don César Daniel Vivar Mariscal. Dice que don Porfirio es para muchos el mexicano más destacado. Sí, efectivamente, para mucha gente así lo piensa. Yo creo que hay muchos destacados, pero sí, efectivamente, don Porfirio está en los primeros lugares del ranking de popularidad histórica de los mexicanos. Me queda claro que sí. Creo que es el único mensaje de ahorita, porque hay que avanzar. Afortunadamente, ya no tengo ahorita que responder nada más. Gracias por sus comunicaciones, las aprecio mucho, pero hoy sí corto ahí para poder agotar el tema que es importante. Miren, se fue para Puebla sabiendo y concibiendo, viendo un mapa simple sencillamente que el eje, el pivote del imperio es Puebla.
rompiendo, conquistando Puebla, rompe el eje Veracruz-México, que es lo que permite en aquel tiempo la salida y la entrada y el recibo de refuerzos de dinero, de municiones, o la salida en fuga de los que quieran escapar. El eje es Puebla. Lo mismo pensó el general Leonardo Márquez, aquel hombre que era uno de los subordinados más importantes del emperador Maximiliano, quien también se desprende de la ciudad de Querétaro, va a la Ciudad de México, deja a Maximiliano con la idea de traer refuerzos, pero ya estando en México se entera de que Porfirio Díaz marcha hacia Puebla, y él perfectamente bien, como militar profesional que es, sabe lo que debe hacer: evitar que se pierda Puebla para el imperio, y sale rumbo a Puebla. Y don Porfirio, que está sitiando la ciudad, es avisado que ya viene Leonardo Márquez con 4,000 hombres. Don Porfirio tiene cuando mucho 6,000 en ese momento, y se da cuenta que lo van a tomar entre dos fuegos. Los sitiados en Puebla, al mando del general Noriega, también casi 4,000 soldados, pues van a enfrentarse a los 6,000 que están afuera en el circuito alrededor de Puebla, y 4,000 más vienen de México. Híjole, es la decisión más difícil militarmente hablando de su vida, es la decisión más compleja que tendrá que tomar en su carrera militar, porque sus alternativas son retirarse, con lo cual la moral de los soldados de la República se vendría abajo. Segundo, esperar, lo iban a hacer literalmente sándwich entre los dos ejércitos imperialistas, el de adentro y el que venía de refuerzo. O la tercera opción, intentar el asalto general a la ciudad para en una sola acción militar capturarla. Don Porfirio cuenta en sus memorias que no le dijo nada a nadie de sus preocupaciones, que estuvo meditando durante 3-4 días desde que supo la noticia de que Márquez venía tras él, que estuvo reflexionando sobre qué hacer, y solamente en la tarde-noche del día 1 de abril de 1867, es decir, hoy, dentro de un ratito, hace 150 años, fue cuando resolvió dar el golpe y el asalto definitivo, arriesgarlo todo en una sola jugada que podía fracasar, En esta tarde-noche, al atardecer ya del día 1 de abril, repito, reunió a sus principales ayudantes, a sus subordinados más importantes, y les expuso su plan atrevidísimo de batalla. Puebla resistía, era una ciudad casi amurallada que aprovechaba las gruesas paredes de los conventos, de los colegios, que si había resistido meses durante el sitio de Puebla en 1863, era justamente por la solidez de sus muros. Y lo mismo estaban ahora, protegiéndose dentro de ellos los imperialistas. Y finalmente, pues si a los franceses les costó trabajo y no entraron por la fuerza, sino que tuvieron que esperar a que se rindiera por hambre la ciudad, don Porfirio quizás era acaso una temeridad intentar asaltar esos mismos muros, pero él decidió que podía hacerlo. Dividió su ejército en 17 columnas, cada una de 200, quizás hasta 300 hombres, y puso al mando de ellas a uno de sus oficiales de confianza, cada una de las 17 columnas al mando de un hombre de su entera confianza. Él se reservó el mando de lo que sobraba como reservas y tuvo como segundo comandante para disponer para que fuera a cualquier lugar a su amigo y compadre el coronel Manuel González. A los 17 comandantes de columna les dio la instrucción precisa de que entrarían a sangre y fuego a la ciudad a las 2:30 de la mañana del día 2 de abril para tratar todos al mismo tiempo de sorprender a los imperialistas y de tomar a sangre y fuego, a la fuerza viva, la ciudad de Puebla. Por supuesto, todos se dieron cuenta que se trataba de una jugada temeraria, de un el todo por el todo, que podía salir bien, pero también podía salir pésimamente mal, y que si fracasaban, pues acababa el ejército de Oriente, porque todo el ejército estaría empeñado en la batalla. Y si perdían, pues adiós ejército de Oriente y adiós prestigio de todos ellos, y quizás la vida de muchos de esos oficiales y por supuesto de sus soldados. Pero si triunfaban, era el gran triunfo militar de la historia de México. Era pues un volado, como decimos los mexicanos, y finalmente a las 2:30 de la mañana sonó el clarín de ataque y las 17 columnas al mismo tiempo asaltaron la ciudad, pero los imperialistas no fueron sorprendidos, estaban a la espera, en guardia, en vivac de alarma, así que la refriega fue espantosa.
Fue un combate terrible, terrible en los 17 puntos elegidos para entrar a la ciudad, a grado tal que inclusive a cañonazos tuvieron que abrirse paso los soldados del imperio. Tenía Porfirio 30 y tantas piezas de artillería, le dio 2 piezas a cada una de las 17 columnas para que se abrieran paso a metrallazos, pero también los imperialistas respondieron a cañonazos. Don Porfirio, en pleno combate, eligió una pequeña casa por ahí en algún barrio de una zona conurbada de Puebla y se fue a refugiar para ver sus planos, ver cómo iba la cosa, recibir informes, y en eso una bomba cae sobre esa casa, sobre el techo, que la destroza por completo. Se viene abajo todas las vigas que sostenían el techo de la casa, una de ellas cae en la pierna de Porfirio, que se la lastima severamente, sale de ahí verdaderamente enterrado, lleno de polvo. Salvó la vida por un milagro, pero pues el ataque continuó y Puebla casi cayó destrozada, Destruyó muchísimas casas y muchísimos edificios en el bombardeo intenso a que la sometió y en el asalto de sus tropas valientísimas en los 17 puntos de combate, que poco a poco fueron ganando terreno, pero a costa de un precio muy alto. Por ejemplo, 2 de sus comandantes más afamados, Manuel González, por ejemplo, al estar combatiendo, recibe un metrallazo en un brazo que lo hace quedar manco. Le tumban el brazo. Y otro de ellos, Carlos Pacheco, pierde un ojo, pierde un brazo y pierde una pierna en la batalla. Además, como ya lo platicaremos la semana que entra, las operaciones para amputar y curar a estos hombres y cortarles el brazo o el miembro herido ya que no se va a poder salvar, son verdaderas cosas salvajes. Y don Porfirio estuvo presente mientras a su compadre Manuel González le amputaban el brazo, cuando no hay anestesia, cuando únicamente les dan algún tipo de alcohol para que se duerman, alguna bebida embriagante, y les ponen un trapo en la boca para que no griten, y a serrucho vivo con una cegueta, rapidísimo, en carne viva les tienen que cortar el miembro, en este caso el brazo a Manuel González, o un brazo y una pierna a Carlos Pacheco, y sobrevivieron para contarlo en una época en que no hay antibióticos también. Imagínense nada más lo terrible que ha haber sido esto, pero finalmente venció, derrotó a los imperialistas en Puebla, fusiló a uno que otro, porque ahí se dio cuenta que quizás ganaba más perdonando, políticamente hablando, claro, perdonando a los vencidos que fusilándolos siguiendo las órdenes de Juárez. Pero con esta victoria asegura la plaza, logra reponer sus pérdidas de combate, por supuesto refundiendo en su propio ejército a los imperialistas derrotados, y de inmediato sale otra vez a encontrar a Márquez. Márquez se entera de que Porfirio tomó Puebla, mete reversa, quiere retirarse a la Ciudad de México, pero Porfirio le ordena a un militar que tenía tropas en el camino, el coronel Jesús Lalane, que apenas tenía 1,200 soldados: detenga usted a Márquez. ¿En dónde? En San Lorenzo. General, pero me van a destrozar. ¡Que lo destrocen! De eso se trata. Pierda usted con tal de que lo detenga las 2 o 3 horas que yo necesito para llegar. Lalane cumplió, sus pequeñas tropas, 1,200 soldados, fueron verdaderamente aniquilados, pero contuvo el avance de Márquez, la retirada de Márquez, las horas suficientes para que Porfirio llegara con el cuerpo de Ejército de Oriente y lo derrotara en la acción de San Lorenzo, y con eso Porfirio Díaz pudo acercarse a la Ciudad de México, habiendo roto el eje geográfico del imperio, a un imperio que nada más le quedó Veracruz, México y Querétaro. Pero ya el pivote Puebla había sido vencido con osadía, con bravura, por Porfirio Díaz, con su plan atrevido, y por los soldados, que también hay que recordarlos y festejarlos, los soldados mexicanos del Cuerpo de Ejército de Oriente, que obedeciendo órdenes de Porfirio Díaz, muchos de ellos enrolados por propia voluntad, muchos de ellos por leva, y muchos de ellos antiguos imperialistas refundidos en el ejército mexicano liberal republicano, todos ellos también se comportaron con bravura junto con sus oficiales, y a través de los 17 puntos por donde se asaltó Puebla, lograron vencer. En una acción militar, repito, decisiva, importantísima, que marcan a Porfirio Díaz primero como un gran estratega, segundo también como un valiente y atrevido, y tercero, como un personaje que a partir de ese momento, su popularidad, su fama pública, lo hace crecer tanto que es allí, en Puebla, al empezar a perdonar enemigos que debió haber fusilado según las órdenes del presidente Juárez, cuando don Porfirio comienza a tejer en su mente esa idea de la ambición que lo hace imaginarse, verse ya en la silla
presidencial y estar listo para competir con ella con el argumento de que Juárez nada más daba órdenes de refugiado en el desierto. Los que pelearon por la patria fueron ellos, Porfirio y sus soldados, Porfirio y el Cuerpo de Ejército de Oriente, vencedor el día de mañana, pero hace 150 años, en Puebla, de la famosísima batalla del 2 de abril, un hecho épico, dignísimo de la historia militar del mundo y particularmente la de México, que yo creo, estoy seguro, independientemente de la fama posterior de Porfirio Díaz, vale la pena recordar porque se trata de un militar en ese momento, en 1867, que está combatiendo por su patria y lo hace de manera exitosísima. Así que, poblanos, mañana festejen la batalla del 2 de abril. Y amigos y amigas, por hoy es todo. La semana que entra nos escuchamos en un programa especial que, repito, hablaremos sobre los médicos militares. Hoy, gracias, por supuesto, a don Raúl Cruz en la operación, a mi productora Daniela García y a todos ustedes, amigos. Tengan muy buena tarde, pásenla muy bien.